Martin Heidegger, Introducción a la Fenomenología de la Religión. Lección del semestre de invierno 1920-1921. Dos elementos introductorios antes de abordar la temática trabajada por el autor. Primero, la fenomenología de la religión de Heidegger no se interesa por la religión misma ni por la central experiencia de Dios, antes bien busca experiencias fácticas en las cuales se resalte la vida fáctica, recogidas en los testimonios relevantes de la historia de las religiones. Además, no se trata tanto de una fenomenología de la religión, sino de una fenomenología de la vida fáctica basada en experiencias religiosas fundacionales de la vida fáctica cristiana, definida por la tribulación ante la próxima venida del Mesías. La lección está dividida en dos partes. La primera es introducción metodológica, filosofía, experiencia fáctica de la vida y fenomenología de la religión. Segundo, la explicación fenomenológica de fenómenos religiosos concretos tomando por base las epístolas paulinas. Primera parte, introducción metodológica, filosofía, experiencia fáctica de la vida y fenomenología de... Tenemos la siguiente preocupación de Heidegger. La comprensión propia de la filosofía solo se puede conseguir mediante el filosofar mismo y no mediante demostraciones y definiciones científicas, es decir, no insertando todo un complejo temático general objetualmente conformado. La filosofía como ciencia y ajena al experienciar fáctico se caracteriza por ocuparse de los objetos superiores o supremos, de las primeras y últimas cosas. Así, la filosofía estaría siempre referida al hombre y a lo relevante para éste, la filosofía como concepción del mundo. Estos dos elementos es precisamente aquello con lo cual Heidegger no está de acuerdo y aquello en lo cual va a estar todo el tiempo insistiendo en la manera en la cual no debemos filosofar y no debemos leer la fenomenología de la religión. Para Heidegger, la filosofía entendida como fenomenología es experiencia fáctica de la vida. De lo anterior se comprende el interés del filósofo alemán de captar las ciencias concretas en su ejercicio. No cabe preguntar por el objeto de la filosofía, pues la filosofía precisamente no es ciencia. El camino de la filosofía comienza con la experiencia fáctica de la vida. Y la experiencia de la vida es más que una experiencia que toma nota, ya que constituye la posición total activa y pasiva del hombre respecto al mundo. Precisamente lo experienciado se denomina mundo y no objeto. En un mundo se puede vivir, en un objeto no. Al mundo se le puede llamar formalmente mundo circundante. En ese mundo nos salen al encuentro cosas materiales y objetos ideales o artísticos. En el mundo circundante está el mundo compartido con nosotros, como hombres caracterizados fácticamente, estudiantes, docentes, parientes, superiores, y no caracterizados como objetualidad científica, Homo sapiens. Aquí podemos notar como para Heidegger, la manera como la filosofía lee la realidad es muy diferente a como lo lee la ciencia a partir de su objetualidad. Existen tres mundos para Heidegger. Estos tres mundos heideggerianos se denominan así. Primero, el mundo circundante, en alemán Umwelt. Segundo, el mundo compartido con nosotros, Mitwelt. Y el tercero, el mundo propio, Selbstwelt. Yo me experiencio, dice Heidegger, en aquello que yo realizo, padezco, en lo que me sale al encuentro, en mis estados de depresión y euforia. Yo siempre estoy sujeto a... El siguiente capítulo de la lección se llama Tendencias de la filosofía en la religión en la actualidad, y aquí lo que va a hacer Heidegger es tomar como referente a un autor alemán llamado Ernst Troeltsch del año 1865 al año 1923. En este caso, este autor Troeltsch lo toma en consideración porque es el representante más importante de la filosofía de la religión y fue una figura influyente antes de 1914. Fue quien se preocupará por el estudio comparado de las religiones y de la cultura. A partir de su obra, de la de Troeltsch, se deducen cuatro fines de la filosofía de la religión. Primero, psicología. Segundo, teoría del conocimiento. Tercero, filosofía de la historia. Y cuarto, respecto a la psicología, los fenómenos religiosos deben ser considerados ingenuamente por no haber sido aún limados. Oraciones, cultos, liturgias, sobre todo en el comportamiento de las grandes personalidades religiosas, predicadores y reformadores, y luego deben ser caracterizadas sus condiciones trascendentales.
Existen fenómenos religiosos capitales y periféricos. Fenómeno capital es la fe en poder obtener la presencia de Dios y fenómenos periféricos la sociología y la ética económica de la religión. En tal sentido, la filosofía de la religión debe servirse del método de la psicología individual y de la psicopatología, de la prehistoria, de la etnología y del método americano de la encuesta y la estadística. Un referente teórico de esta perspectiva lo constituye Williams. El segundo fin de la filosofía de la religión para Troels sería la teoría del conocimiento, que consistiría en investigar las leyes racionales de la formación de las ideas religiosas. El tercero sería la filosofía de la historia. La historia de la religión considera la realización de a priori religioso en el curso fáctico de la historia del ingenio, pero no por los meros hechos, sino por las leyes conforme a las cuales la religión se desarrolla históricamente. La filosofía de la historia tiene que determinar si existirá una sola religión universal de la razón, producto de un sincretismo de las religiones actuales, o si en el futuro prevalecerá una de las religiones positivas, cristianismo y budismo. Y el cuarto fin es la metafísica. La creencia en Dios es susceptible de una vivencia, quedando en la periferia la mitología, el ethos y la sociología de la religión. La psicopatología y la etnología muestran que el fenómeno principal de todas las religiones es la mística, la vivencia de unidad con Dios. En síntesis, las religiones brotan de momentos espontáneos de vida. Las siguientes son las críticas que formula Heidegger a la propuesta de Troels sobre la filosofía de la religión. Lo primero que dice Heidegger es que estas cuatro disciplinas de la filosofía de la religión no brotan de la religión misma en cuanto tal. De antemano se considera y se clasifica a lo religioso como objetualidad, es decir, como ciencia. La filosofía de la religión no se determina según la religión misma, sino según un determinado concepto de filosofía, es decir, según un concepto científico de filosofía. Y aquí viene la tarea principal: es primero necesario acercarse a la religión en su realidad factual antes de acercarse a ella con una determinada visión. El siguiente capítulo lo denomina Heidegger el fenómeno de lo histórico, y lo histórico es el fenómeno nuclear de la fenomenología de la religión. Es necesario, dice Heidegger, descubrir un sentido de lo histórico ajeno a la comprensión científica que cae en las objetualidades. Y no podemos obtener el fenómeno de lo histórico a partir de la filosofía y la historia, ya que rechazamos la completa clasificación de la filosofía en disciplinas. Es necesario extraer, por tanto, lo histórico de la vida. ¿Qué se mienta? Se pregunta Heidegger al decir que un proceso cualquiera, un evento, son históricos. Es necesario diferenciar objetualidad de objeto. Una objetualidad está determinada temporalmente, es histórica. El hombre en su realidad está como objetualidad en el tiempo, en el llegar a ser. Ser histórico es una de sus propiedades. Lo histórico desempeña una función en la actual experiencia fáctica de la vida. En sentido positivo, la pluralidad de formas históricas colma la vida y la deja descansar dentro de la pluralidad de las formas históricas. Y segundo, lo histórico es una carga. Existen tres vías, dice Heidegger, por medio de las cuales el hombre se afirma en contra de lo histórico, es decir, lo histórico en contra de la visión del hombre. La primera es la vía platónica, en la cual lo histórico es aquello frente a lo cual se debe lograr una aversión. La segunda vía es la vía del entregarse totalmente a lo histórico. El representante principal es Spengler, con su texto La decadencia de Occidente. Y tercero, la vía de compromiso entre los dos extremos, que sería esa tercera vía un puente entre la primera y la segunda. La vía platónica no consiste solo en la yuxtaposición entre la idea y la realidad, puesto que solo es comprendida en virtud de la relación del ser temporal con lo supratemporal. Cuatro conceptos límite o imágenes en un seno anterior. Primero, el ser temporal es una imitación de lo supratemporal es el prototipo, lo temporal participa de lo supratemporal y la presencia de lo supratemporal en lo temporal. En esta vía lo temporal y lo supratemporal se ven objetualmente. Al conocer yo qué clase de sentido de realidad tiene lo temporal, este pierde para mí su carácter desasosegante, ya que lo reconozco como conformación de lo supratemporal. La segunda vía cae en lo mismo. Para Spengler, el mundo histórico es la realidad fundamental, es la única realidad. Nosotros no tenemos más remedio hoy en día que participar conscientemente de la cultura occidental en retroceso. Es necesario indagar por qué estas vías se ponen realmente a la defensiva frente a la historia, dice Heidegger. Lo que desasosiega es la realidad de la vida, el estar ahí del hombre. En estar preocupado por su propio aseguramiento no es tomado en sí mismo, sino que es considerado como objetualidad.
Intentamos comprender a partir de nuestra propia experiencia de la vida Hasta ahí la primera parte. Esta segunda parte ya es mucho más concreta y pretende Heidegger explicar fenomenológicamente dos fenómenos religiosos concretos tomando por base las epístolas paulinas. Básicamente va a indagar la primera carta de los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Dentro de las epístolas paulinas dice que es con la comprensión fenomenológica con lo que se abre para la teología una nueva vida. La epístola a los Gálatas encierra el relato de San Pablo mismo sobre la historia de su conversión. Es el documento originario de su evolución religiosa y también históricamente de la excitación apasionada de Pablo mismo. En Gálatas encontramos fenómenos fundamentales de la vida cristiana primitiva. La carta a los Gálatas enuncia una situación fenomenológica, una lucha religiosa y una lucha. San Pablo se halla en lucha, afirmar la experiencia cristiana frente al entorno. Se trata de retroceder a la experiencia religiosa originaria y comprender el problema de la explicación religiosa. La confrontación entre fe y ley es lo decisivo, el cómo de la fe y el cumplimiento de la ley. En San Pablo no deben tomarse términos como pistis, dikaiosine o sarx y sacarlos de su contexto para reconstruir su significado a partir de ciertos pasajes bíblicos. Es necesario mostrar la experiencia religiosa fundamental y, perseverando en esta experiencia religiosa fundamental, tratar de comprender la conexión de todos los fenómenos originarios. En Filipenses 3,13 encontramos una cita llamativa para Heidegger. Por mi parte, dice San Pablo, no creo haberlo conseguido todavía, sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Dice Heidegger que esta cita muestra el talante de fondo de San Pablo. Y lo llamativo de esta lectura de las epístolas paulinas es que en el fenómeno de la proclamación se aprende la referencia al propio mundo de San Pablo, al mundo circundante y al mundo compartido con los otros. Aquí realzamos el cómo de la predicación, de la proclamación. El punto de partida de la teología protestante con trabajo sobre las formas literarias del Nuevo Testamento está errado tanto historiográficamente como fenomenológicamente. Se analizan los escritos neotestamentarios dentro de la literatura universal para analizar sus y entonces esto anterior no le gustaba mucho a Heidegger y aquí lo que busca Heidegger es precisar cómo va a leer en los textos paulinos, y para analizar los escritos epistolares hay que partir solo de la situación paulina y del cómo de la motivación necesaria para la comunicación epistolar. Del fenómeno básico de la proclamación hay que analizar el contenido de lo proclamado, su temática y su aparato conceptual. La comprensión fenomenológica está determinada por el ejercicio del espectador, y la fenomenología no consiste primero en introyectar lo que hay que comprender, ni en segundo lugar tiende a definir un sector tal, sino que está sujeta a la situación histórica. En la comprensión fenomenológica hay que poner un punto inicial. Los preconceptos que estipula Heidegger en esta lectura de las epístolas paulinas son los siguientes. Primero, la religiosidad cristiana primitiva está en la experiencia fáctica de la vida y segundo, la experiencia fáctica de la vida es histórica. Estas tesis deben verificarse en la experiencia religiosa y el estilo epistolar mismo es expresión del escritor y de su situación. Si se explica la carta de la situación desde la situación histórico-objetual de San Pablo, se afirmaría lo siguiente. La epístola fue escrita en Corinto durante su primer viaje misionero que lo llevó primero a Filipos en el año 53 después de Cristo. La oposición de los judíos obligó a San Pablo a abandonar a escondidas la ciudad de Filipos y de allí fue a Atenas, desde donde envió a Tesalónica a Timoteo, con el que se encuentra nuevamente en Corinto. San Pablo escribe la carta inmediatamente después de su llegada a Corinto. Esta será la lectura de la primera carta a los tesalonicenses desde una situación histórica objetual que no es la que va a asumir Heidegger en su proposición. Ahora veamos la situación desde otra perspectiva, dice Heidegger, viendo la situación de tal modo que escribamos con Pablo la carta. Primera cuestión, ¿cómo se relaciona Pablo en la situación epistolar con los tesalonicenses? ¿Cómo los experiencia él? ¿Cómo le está dado a él su mundo compartido con los otros en la situación de la redacción epistolar? ¿Cómo se resaltan en la donación el mundo circundante, el mundo compartido con los otros y el mundo propio, que en la experiencia práctica se entrelazan confusamente entre sí?
Se afirma erradamente que no nos podemos poner con nuestras ideas en el lugar de San Pablo, pues no importa el carácter temático del mundo circundante de San Pablo, sino únicamente el giro radical desde lo histórico objetual radica en la experiencia fáctica de la vida misma. La situación no debe entenderse en el lenguaje corriente como estático en sí. Se entiende situación desde una óptica formal, unidad de la pluralidad. Según Hechos 17:4, los tesalonicenses son los que han pasado a su lado. Él se coexperiencia con ellos a sí mismo. Los tesalonicenses existen para San Pablo porque él mismo y ellos mismos están mutuamente entrelazados en su. Atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Algunos de ellos se convirtieron y se unieron a Pablo y Silas, así como a una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Hechos de los Apóstoles 17. Los tesalonicenses han aceptado el cómo del talante vital cristiano. Lo que es aceptado afecta el cómo del comportarse en la vida fáctica. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10 se trata de un giro radical, un girarse hacia Dios y apartarse de los ídolos. La expectativa de la parucía del Señor es decisiva. No en un sentido humano son para él los tesalonicenses esperanza, sino en el sentido de experiencia de la parucía. La tribulación es una característica básica, una absoluta preocupación en el horizonte de la parucía, de la venida al final de los tiempos. La tribulación explica la auténtica situación de. Podemos conocer el mundo propio de San Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículos 2 y 10. San Pablo quiere ser visto solo en su debilidad y en su tribulación. Una vez caracterizada la situación, lo que nos debe importar es caracterizar la redacción epistolar como forma de proclamación. Dos preguntas. ¿Qué hay de los difuntos que no asistirán a la parucía y cuándo se ejecutará? Lo extraordinario de su vida carece para él de importancia. Solo si es débil, si aguanta hasta el final las apreturas de su vida, podrá estar en una estrecha vinculación con Dios. La exigencia fundamental de tener a Dios es lo contrario de toda mala mística. Para los cristianos, parucía significa lo siguiente: la reaparición del ya aparecido Mesías. No hay seguridad alguna para la vida cristiana. La continua inseguridad es también lo que caracteriza las significatividades básicas de la vida fáctica. Lo inseguro no es. A continuación pasa Heidegger a analizar la segunda epístola a los tesalonicenses, y de ella destaca lo siguiente: la segunda epístola recoge el estado actual de la comunidad, y el sentido de la proclamación del anticristo es el siguiente: hay que tomar como tal al anticristo. El fenómeno escatológico se considera en la exégesis de una manera histórica objetualmente. Se afirma desde esta perspectiva que los hombres de antaño creyeron que el fin del mundo era inminente, hacia el 120 después de Cristo. Esto cesó y más tarde renalecerá el milenarismo en los movimientos milenaristas medievales y en el adventismo moderno. Se afirma que las ideas milenaristas están determinadas por el tiempo histórico y que no tienen ningún valor de autenticidad. Con ello se cree haber explicado a San Pablo, desprendido de toda vinculación eclesiástica. Esta lectura precisamente es la que va a criticar Heidegger y la que nuevamente va a desechar como el camino inadecuado para leer a San Pablo. La aparición del anticristo no es un suceso meramente transitorio, sino algo en lo que se decide el destino de cada uno. Y dentro de la característica de la experiencia cristiana primitiva, Heidegger resalta lo siguiente de San Pablo: la experiencia fáctica de la vida de los cristianos se determina históricamente por comenzar siempre con la proclamación. La conexión del cristiano con el mundo circundante es tratada en 1 Corintios capítulo 26-27 y capítulo 7 versículo 20. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido más bien a lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, que permanezca cada cual en el estado en que se hallaba cuando. La experiencia cristiana fáctica de la vida se determina históricamente por surgir con la proclamación, la cual afecta al hombre en un momento y luego sigue estando conjuntamente dada en el ejercicio de la vida.